Esto pasó en Radio Noticias. Ayer se cumplieron 25 años de un asesinato mafioso, un asesinato cruel, hecho con saña, un reportero gráfico que por el solo hecho de haberle sacado una foto a una persona muy poderosa, a Alfredo Chabrán, el empresario telepostal con vínculos políticos, en la playa, por haberle sacado una foto junto a su mujer. Este hombre no quería que su imagen se hiciera pública porque lo volvía más vulnerable. Fue secuestrado por una banda de policías bonaerenses y en la cava de General Madariaga, en una cava, se le disparó en la cabeza y se le prendió fuego. Yo creo que muchos jóvenes no tienen conciencia del punto de inflexión, prácticamente porque no habían nacido o eran muy pequeños, que esto significó en la escena política argentina. Básicamente porque desde la época de la dictadura, estamos hablando de plena democracia, no se había cometido ningún homicidio de estas características. Fue un atentado contra la libertad de expresión. José Luis era un fotógrafo muy querido, una persona adorable, simpática, tenía hijos, tenía compañeros de trabajo, tenía amigos, pero no solamente la gente que lo conoció a José Luis salió a la calle para decirle no a la violencia mafiosa, sino toda la sociedad. Usted recordará, Carlos, que había una faja, una impresión de los ojos de José Luis, que decía no se olviden de Cabezas, que estaba en todas las lunetas de todos los taxis, en los colectivos, en las ventanas de las casas que daban a la calle, en los balcones. Es decir, todos y todas nosotras nos pusimos de pie, los periodistas que en ese momento y las periodistas que en ese momento gozábamos de un altísimo grado de credibilidad, eh, porque había otros poderes del Estado que estaban vinculados con las mafias y que no trabajaban, que no hacían su trabajo adecuadamente, honestamente. Bueno, de hecho, la policía, nada más y nada menos, ¿no? Lo Claro, cual nos ponía en un grado de vulnerabilidad sí. altísimo. Por Eh, suerte, eso le puso, la movilización popular le puso un freno a esta violencia mafiosa y esto terminó con la condena de los asesinos de Cabeza y de un autor intelectual que era el jefe de seguridad de Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán, para quien no vivió esa época, cuando lo iban a detener, se suicidó en la provincia de Entre Ríos, en una estancia, en una finca que tenía en la provincia de Entre Ríos. Por eso yo remarcaba que el grado de credibilidad y de consideración como institución que tenía la prensa en ese momento era altísimo. Es decir, en ese momento yo formaba parte de un equipo de periodismo de investigación en Telenoche Investiga, y lo real es que nosotros percibíamos que ante la falta de confianza que generaban otras instituciones, la justicia, la policía, los funcionarios electos, políticos, la población recurría a los periodistas y nos veíamos en una situación eh, paradójicamente halagadora, pero para la cual no habíamos sido preparados o preparadas. Por ejemplo, en el contestador de Telenoche Investiga, decían, llamaban por teléfono y decían, en tal barrio me robaron el auto. Bueno, vaya a la policía, hagan la denuncia en la comisaría. No, no, porque en la comisaría van a encontrar el auto y se lo van a quedar. O a lo mejor son cómplices de los delincuentes, nos decía la gente. ¿No? No, señora, eh, cometieron un delito, usted está siendo víctima de una extorsión, vaya a una fiscalía. No, pero en la fiscalía no me escuchan, en la fiscalía están arreglados con el extorsionador que es pariente de un juez. Y este tipo de mensajes que ahora parecen, no sé, parecen salidos de una serie de Netflix, eran cosas de todos los días.
absolutamente todos los días. Nosotros tratábamos de disuadir a las personas que no nos pusieran, que no pusieran sobre nuestros hombros la responsabilidad de reparar, la responsabilidad de hacer justicia, y la gente constantemente la oponía en nuestras espaldas. Y la verdad es que en las escuelas de periodismo y en las universidades no nos enseñan a hacernos cargo de causas judiciales o de investigaciones criminales, ¿verdad? Ujú. Entonces, era una situación que llevó realmente a algunos periodistas a asumir este rol y a veces a asumirlo mal. Hay que decirlo, hay que reconocerlo, hay que Ujú. tener autocrítica. Pero por otro lado, situaciones de violencia brutal y de intento de llevarse puesta la libertad de expresión y la libertad de información, como fue el asesinato de Cabezas, fueron un punto de inflexión en cuanto a una reacción masiva, una reacción social y diría hasta una reacción popular, ¿no? Las manifestaciones pidiendo justicia por el tema de Cabezas eran masivas, encabezadas por los reporteros gráficos que levantaban sus cámaras demandando castigo para este crimen brutal en los camarazos, se llamaban camarazos en ese momento. Somos Radio Noticias.